Bienvenido, queridos estudiantes de grado noveno. Me place pues tenerlos aquí, verlos al menos por este medio. Espero que este año sea pues un año lleno de bendiciones y con frutos al final exitosos, ¿sí? Ya pues ustedes ya me han identificado. Yo soy la profesora Janice Olivella. Les voy a dictar el área de biología de grado noveno. Soy licenciada en química y biología. Lo que necesiten, con mucho gusto estoy aquí dispuesta pues a colaborarle. Sí, vamos a hacer un refuerzo. Ustedes para mí pues son estudiantes nuevos, vienen de grado octavo. Sé que fueron unos chicos muy pilas y espero que así continúe, ¿sí? Entonces vamos a hacer pues un proceso de recordéis de temas que vieron pues el año pasado y el año antes pasado para mirar a ver cómo estamos, para comenzar pues en materia de todo pues ese proceso que hemos venido pues dando, para que así también se puedan acoplar a un proceso de investigación que se va a implementar en la institución, ¿sí? Donde va a ser un trabajo colaborativo entre ustedes, pues, y sus docentes encargados. Espero de verdad que no sea ni la primera ni la última asesoría que tengamos este porcentaje de estudiantes que de verdad le saquen el tiempo, aprovechen a sus profesores para todo este proceso. Les voy a compartir la pantalla para leerle pues o para que explicarle un poco la guía, cómo va a ser la metodología, cómo va a ser ese proceso de que ustedes de una u otra manera puedan enviar pues sus actividades. Me confirman si enseguida que yo comparta vea la pantalla, pues evidencien lo que les voy a mostrar. Listo. ¿Ya ven la pantalla? Está cargando. No, señora. Ahora sí se mira. ¿Ya? Señora. Sí, señora. Ahora sí. Listo, y entonces aquí tenemos la guía de refuerzo del grado noveno. A este es el correo que van a enviar toda la información, los que se les posibilice enviarla ahí, o a este es el número de teléfono que se va a enviar la información, ¿sí? Vía WhatsApp. ¿Cómo van a enviar los trabajos? En el asunto siempre identifíquense, por favor, con su nombre, apellido y curso. Si lo voy a enviar vía correo en el asunto. Y si lo voy a enviar por WhatsApp, también se tendrán que identificar, porque a veces me ha tocado escribirle al estudiante, ¿cómo te llamas y de qué curso eres? Es que, profe, está en el trabajo, sí, pero cuando uno graba desde el computador, sí, el archivo, tiene uno que abrir el archivo para ver para quién es y no deja abrir el archivo. Tengo que descargarlo, tengo que mirarlo y si lo voy a descargar, él me manda directamente a guardarlo para poderlo descargar. Entonces se me complica en el momento que lo voy a hacer. Yo tengo para ustedes unos procesos de aprendizaje o unas competencias o unos ABDA. Quisiera yo que en esta guía ustedes pudieran analizar la reproducción sexual y asexual de los distintos grupos de los seres vivos. ¿Qué importancia es el poder reproducirse, ¿sí? Y el poder mantener la especie? Quisiera yo que identificaran ese contexto. Identifico y verifico las condiciones que influyen en los resultados de experimentos, ¿sí? ¿Qué puedo yo identificar cuando se hace un proceso experimental? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Qué variables se pueden cambiar? ¿Qué variables no se pueden cambiar? Ese proceso quiero yo que lo identifiquen en esta guía, ¿sí? Les tengo algo para tener en cuenta, que debo de siempre tenerlo presente, ¿sí? En el momento yo sencillamente de enviar mi guía, por eso ya comenzaba a explicarlo. De acuerdo al modo elegido para enviar los trabajos ya acordados en el asunto, miren, en el asunto deberá llevar la asignatura indicando el nombre completo, el grado, la asignatura. Los trabajos se deben entregar solamente hechos a mano. No, que es que yo se lo voy a hacer, profe, de manera digital. No, quiero verlo que lo hagan a mano, ¿sí? Escritico ahí a mano, de una manera supremamente organizado, ¿sí? Aquí lo dice, con letra clara. No es que yo el trabajo tengo que entregarlo, me entregaron la guía y lo voy a hacer, me lo tengo que entregar mañana, pero lo voy a hacer hoy a toda carrera porque tengo 4 guías más que hacer. Entonces, sáquenle ese tiempo, traten de organizar su tiempo, que es lo más importante.
Entonces dice que en letra clara, organizado, siguiendo la secuencia. Cuando yo hablo de una secuencia, es como cuando yo sencillamente me voy a cambiar y pretendo primero ponerme los zapatos y después las medias. Todo lleva una secuencia. Así también los trabajos se deben de entregar con una secuencia. ¿Sí? Que si a mí me dicen que hay que primero contestar el punto 1, pues yo lo contesto y no por allá primero contesto el punto 5 y luego el punto 6 y luego el punto 8 y así comienzo pues sencillamente. Y si solamente doy respuesta que no pongo pregunta, pues es mucho peor la situación. Entonces, secuencial, evitar copiar trabajos de sus compañeros, ya que el que presta y el que copia los trabajos quedarán anulados con una calificación. Ya aquí no vamos a poner de 1, sino, ¿cómo es que vamos a poner aquí? ¿Cuál es la menor asignatura en letras? Bajo. ¿Cuál es? Bajo. Bajo, sí señor, o sí señora. Bajo, entonces, la nota, entonces, la calificación será baja, la nota del trabajo será reenviada por el mismo medio que se recibe. Si usted me envía la nota por vía WhatsApp, pues yo por vía WhatsApp le voy a contestar. Si usted me envía la nota vía correo, yo por vía correo le voy a contestar. Ahí sí les voy a pedir un favor a los estudiantes que manden el trabajo vía WhatsApp. Sí, ustedes lo mandan y nosotros tenemos una semana para poder comenzar a retroalimentar. Si a usted no le llega la retroalimentación de la profesora Janice, si es tan amable, si es tan gentil, escríbale, profe, pero no le escriba 4 semanas después, no me ha llegado todavía la retroalimentación de la primera guía. Lo que pasa es que es muy difícil que uno deje todos los números cargados en el celular, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que, profe, usted me puede regalar mi retroalimentación. Gracias. Y yo enseguida, porque como yo hago una plantilla con su nombre, voy, corto y le mando su retroalimentación. Eso es lo que vamos a hacer, porque es que yo solamente tengo guardado en mi teléfono ese a mi curso como tal. Entonces, los otros estudiantes solamente van llegando, van dejando trabajo, yo voy organizando mi trabajo y después de 2 días se me va borrando la información. Entonces, no sé para poder conseguir nuevamente el número de ese estudiante. Entonces, sí les pido el favor que me lo soliciten después en el momento que se vaya a hacer. Entonces, en nuestra temática para esta guía de refuerzo, pues tenemos lo que es la mitosis, ¿sí? Y la meiosis, ¿sí? Ese es el tema que yo quiero que ustedes sencillamente pues recordemos y lo miremos porque sé que lo trabajaron el año pasado y entonces tenemos aquí que la mitosis es un proceso de división celular, quiere decir que esa célula desde el momento que nosotros somos concebidos, ¿sí? Por nuestros padres, tiene un proceso de división. Nuestro cuerpo es un proceso que se divide, ¿sí? Que se divide en varias fracciones para dar como resultado pues una célula más especializada, una célula más completa. Eso es lo que hace pues el proceso de mitosis, ¿sí? Resultando teniendo exactamente la misma información genética. En la célula, en esa mitosis y esa meiosis, tienen información genética, que esa información genética es heredada de generación en generación, ¿sí? No importa cuántas generaciones tengamos o cuántas generaciones se pueden prolongar, esa misma información genética va a llegar. Esa información genética. Pues si mi información genética sencillamente es continua, pues sencillamente lo que se va a hacer es que se va a repetir. Por esa razón es que nosotros tenemos características tanto físicas como gestuales a nuestros padres, o a veces decimos que a nuestros abuelos, o si no, pues a personas más familiares un poco más alejadas. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Qué encontramos en esa mitosis o quiénes son los que dan esa información genética? Pues la encontramos pues en el ADN. El ADN es nuestra célula interior, es nuestra carta de presentación. El ADN sencillamente es el que contiene esa información, ¿sí? Ese ADN sencillamente se caracteriza por tener información, ¿sí? De nuestros ancestros, por eso es que a veces decimos es que si su papá y su mamá son monos, entonces ¿por qué salió de ojos verdes, por qué? Porque hay que estudiar ese árbol genealógico para mirar a ver cómo fue esa generación anteriormente. Entonces todo eso lo vemos.
Con relación, pues, a la mitosis tiene unas fases que se llama profase, metafase, anafase, telofase, ¿sí? Citocinasis. Estas fases sí se caracterizan y se dividen, son los que cuando se comienzan a dividir, pues para formar sencillamente una célula más especializada. Eso sucede en todos los seres vivos. Entonces tenemos este proceso de meiosis, ¿sí? Aquí tienen ustedes el esquema con relación pues a ese proceso de mitosis, todo el proceso. Aquí la tienen el proceso de división y cómo se va dividiendo. Y si se dan cuenta aquí en esta última, ¿sí? Se dan cuenta que tienen las mismas características. Quiere decir que ese ADN, que esa información genética se divide en partes iguales para que toda la célula contenga ese mismo proceso. Entonces, vamos aquí nuevamente pues a la meiosis, y en la meiosis pues es cuando se produce el proceso de fecundación, donde se unen pues cromosomas paternos con los maternos. Es ahí donde hay un proceso ya de fecundación, donde comienza pues un espermatozoide y un óvulo se unen pues para dar origen a una vida. Esos dos gametos, que le llamamos gameto, ¿sí? Están constituidos por 46 cromosomas, 26 que aporta pues la información genética masculina y la información que aporta pues la información genética femenina. Y entonces tienen un proceso de división donde ellos sencillamente pues se dividen y más adelante se convierte ese proceso en mórula, ¿sí? Esa información genética no solamente es de nosotros, esa información genética se puede también clasificar en el animal, en las plantas y en el hombre como tal. Entonces tenemos aquí lo que es el proceso de división celular, ¿sí? Entonces tenemos una meiosis que parte de 2N para se convierte en 2N, y de estas 2N pues sencillamente una N y una N, y ahí se hace una subdivisión donde la mujer pues aporta gametos X, ¿sí? Que son los óvulos, y el hombre pues aporta gametos XY, que son los espermatozoides, ¿sí? Donde se determina ahí, pues el hombre, quien determina el sexo como tal de la nueva generación que va a estar. Entonces, esa es una de las, la parte química, biológica, ¿no? La parte biológica de la guía. Aquí le hago una serie de preguntas a ustedes, sencillamente, para que ustedes la resuelvan con base a esa información y a esta explicación que les voy a dar, o que les estoy dando. Entonces entramos en un componente químico, ¿sí? Entonces yo aquí le hablo de la electricidad, tema que ustedes también vieron, que pues que es electricidad, pues es un circuito donde se genera pues una energía. ¿Para qué? Para que el hombre pues la pueda transformar, ¿sí? Desde la antigüedad, desde hace muchísimo tiempo, pues el hombre lo que hacía era sencillamente tomar esa energía de la naturaleza como tal. Y a medida que pues comenzó a avanzar el tiempo y a avanzar la tecnología y avanzar, pues sencillamente nos fuimos también adaptando a las diferentes cambios de la vida y de la naturaleza. Entonces, cuando eso se genera lo que es sencillamente la electricidad, que la electricidad pues sencillamente yo la debo de relacionar con un proceso de luz que me genera una transformación como tal. Entonces, que me genera una transformación. Entonces hablamos de esta parte, ahí está, se habla de todo lo que son los inventores de este proceso de energía, que hablamos de Benjamin Franklin, que hablamos de este señor que pues que nos realmente sí se dio un proceso nos dio un proceso de avance tecnológico para la humanidad en ese orden de ideas. Hablamos lo que son los circuitos. Aquí tenemos lo que es un circuito, una corriente pues alternativa, una corriente continua. ¿Qué pasa con cada uno de esos circuitos?
Y con base a eso, pues tienen aquí 5 preguntitas con relación pues a la actividad como tal. Esa pues es la guía de refuerzo para que ustedes sencillamente la hagan, qué tanto conocen de lo que ya habían visto, qué tanto se nos queda, ¿sí? Y tenemos la parte de la rúbrica, ¿sí? La parte de la rúbrica, a veces nosotros cuando hablamos de la rúbrica, sencillamente, como está de último, no la leemos, pero la rúbrica, pues es importante que usted conozca la rúbrica, ¿sí? Ahí dice, en el superior dice que se puede entregar a mano o en Word de manera organizada. O sea que en Word, pero en Sí. Word no se puede. No se puede, sí, aquí lo coloqué, mira, ¿con quién? ¿Nicole? Sí, señora. Listo, Nicole. Yo quería, miren, ahí ya llevo. Esta guía que ustedes tienen aquí apenas es una guía de refuerzo. Pónganle atención. Yo por lo general o siempre la guía la comienzo con una pregunta problematizadora. Yo a ustedes esta guía no se la coloqué, pero sí les puse un momento para que ustedes miren. Tenemos 30 personas en sala, 29 estudiantes en sala. Pero sencillamente, bueno, fuiste capaz de decirme, profe, pero si usted allá arriba nos acaba de decir que no se puede entregar de manera digital, pero está en Word, quiere decir que sí, sencillamente analizan, y allá es donde yo los quiero llevar, porque yo siempre la guía la comienzo con una pregunta problematizadora. La pregunta, mire que aquí la tengo, pregunta problematizadora, ¿sí? Entonces, yo siempre, como una guía de refuerzo, ¿sí? Yo quería que alguien me dijera eso, exactamente, no se puede entregar en Word. Entonces, yo ya que tú estás ahí, sencillamente, ¿sí? En la guía es para que ustedes pudieran haber hecho esa pregunta que me hizo Nicole. No, pues si la profe nos está diciendo personalmente aquí, porque esto es una clase personalizada solamente por un medio magnético, nos está diciendo no está en Word, no es personal, no es a mano, pero me dice que sí está en Word. Entonces, ¿cómo así? Y eso me encanta, para que todos lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque yo en las recomendaciones se las estoy dando allá y en la rúbrica se las dejé para que ustedes hicieran ese análisis, muy bien. Y aquí también le dejé que a partir pues de la siguiente guía, no es en este momento, hay una pregunta problematizadora, pero hay una pregunta problematizadora inmersa en el contexto que les di, inmersa en ese contexto que les estoy dando aquí. Aquí ustedes deben de encontrar cuál es esa pregunta problematizadora. ¿Será que son capaces de encontrarla así como Nicole de una analizó? ¿Cuál será la pregunta problematizadora de esta temática? ¿Cuál será? A ver, ¿De cuál de las dos? ¿De mitosis o meiosis o la electricidad? no, la de mitosis porque nuestro tema realmente es biología, sino que yo siempre por lo general también doy un pedacito de un componente químico para que usted, como está en noveno, se vaya adaptando a la química de décimo. Ah, ya. Ustedes tienen guía, ya ustedes tienen guía, ¿no? Sí, señora. Listo, y entonces a ver, ¿cuál será esa pregunta problematizadora ahí? ¿Cómo yo o cómo genero yo esa pregunta problematizadora de esa temática que tengo mitosis y midiosis? ¿Cuál será esa pregunta o cuál pregunta ustedes pueden generar? Entonces, ¿cuál es el reto de ustedes? Que ustedes generen esa pregunta problematizadora. ¿Cómo la saco? ¿Cómo saco yo esa pregunta problematizadora? ¿Qué pregunta problematizadora sacarías tú, Angie? Angie, Angie Natalia Casallas, ¿no? Angie Rodríguez. Angie Rodríguez, que la tengo aquí en Es, pantalla. es Natalia Casallas. Ah, es Natalia. Ah, pero es que ese es el problema. Natalia, ¿qué pregunta problematizadora sacarías tú aquí de este tema? ¿Qué te preguntarías? Natalia, es que no estamos en la clase. ¿De la mitosis? Sí, de la mitosis o de la meiosis. ¿Qué pregunta te sugeriría a ti? Bueno, entonces miren, con base a esto que nos está, voy a dejar de compartir pantalla un momento para pues yo poderles también pues
hacer unas aclaraciones, ¿sí? Te felicito, Nicole, de verdad que sí. Yo quería que alguien me hiciera esa pregunta, pero de una vez te lanzaste, no me dejaste incluso ni terminar. Miren, les voy a decir algo. Ustedes ya desde el día de ayer tienen la guía. Alguna chica me escribía por WhatsApp, profe, es que quiero tener claridad cuando llegue a la clase el día de mañana, yo estoy leyendo la guía. Yo también les recomiendo a cada uno de ustedes, si son tan amables, antes de leer la guía para saber de verdad qué me vienen a contar, qué me vienen a decir. ¿Sí? Tener yo esa claridad, qué es lo que voy a hacer, que de pronto yo leí la guía y no entendí. Entonces yo sí les voy a pedir el favor de que de una u otra manera ustedes puedan leer la guía, lleguen a la guía, lleguen a la clase con dudas, ¿sí? Porque pues la guía se las entrega uno antes de, y es una guía que sencillamente es muy corta, son 4 hojas, no es más, y más tiene las preguntas y tiene la rúbrica, ¿sí? Entonces yo sí necesito que ustedes de una u otra manera tengan que leer la guía. Les recomiendo eso, que leamos la guía, ¿sí? Que estemos pendientes. Entonces, también dentro de esa guía deberé sacar la pregunta problematizadora, hacerme la pregunta, dejarla sola, no tiene que contestarla, solamente usted la deja ahí, cuál es la pregunta que usted se quería generar con base a eso. ¿Sí? Porque cuando yo hago un trabajo investigativo, cuando yo hago un trabajo de consulta, siempre surge una pregunta. A partir de una pregunta, yo tengo que dar varias respuestas a esa pregunta. Entonces, yo quiero que usted me deje una pregunta en ese trabajo que usted me va a enviar. ¿Sí? Eso es lo que sí quiero que lo haga, de todas maneras. Profe, Señora. ¿es necesario dejarle la respuesta a la pregunta o simplemente No, se la solamente me viene? generas la pregunta, ¿sí? Yo solamente quiero que tú generes la pregunta esa que te causa esa temática. Si de pronto en la mitosis y en la meiosis no la encuentras, pero la encuentras en electricidad, listo, es válida. Pero quiero que tú comiences a analizar y que comiences a formularte una pregunta, ¿sí? Desde ese punto de vista. Les voy a pedir el favor que todos enciendan la cámara para tomar pues el pantallazo de la foto. Si son tan amables, pongan su mejor sonrisa. Nicole, enciende la cámara. Steven, Silvia, Isabela. Isabela. Silvia. Bueno, parece que Isabela no está en la clase ni Nicole. ¿Qué dice Nicole? Isabela, mi cámara no puede encenderse. Ah, qué bien. Bueno, pero ya me escribe Isabela que la cámara no se puede encender. Vamos a tomar este primer plano. Luisa. Gracias, muy bien. ¿Por qué apagaste la cámara, señor Núñez? Se le agradece. Ah, lo que pasa es que a ellos les gusta es que uno los llame. Entonces, la vamos a tomar. Digan whisky. Bien. Entonces, con relación a esto, entonces, no sé si tienen preguntas, los escucho. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Voy a tomarle en el siguiente plano porque me quedan chicos sin... Profe, Señor. en el primer punto, en lo de que dice que elabora un dibujo y eso, podemos reutilizar el mismo dibujo que usted nos había puesto antes. Ah, sí, claro, claro. Usted puede hacer su proyecto, su folleto con toda la creatividad del mundo. Puede hacer ese mismo, agregándole otras, si me hago entender, dependiendo lo que usted quiera presentarme. Eso no tiene ningún inconveniente. Usted debe ser creativo para que me pueda sorprender. Por aquí tenemos a... ¿Quién nos salió de este contexto? Catalina, Erika, Cindy, prendan cámara, Marisol, Profe, Karen.
Profe, Señor, yo tengo una pregunta para la asistencia. ¿Quién es Ivonne Telles? Ivonne Telles, ¿quién es? Ivonne Soy yo Telles, por lo ¿quién que yo es? soy yo por lo que yo soy por el celular de mi mamá. Ah, Nicole es Urazán. Nicole. Sí. ¿De qué grado es? Ah, Noveno ese. Aquí aparece Nicole. Habíamos 3 Nicole. Hay 3 Nicole. Está Nicole, Nicole Huitravo, Nicole, ¿quién más es? ¿Dónde está otra Nicole? Sí. Nicole Urazán y Nicole Reina. Exactamente, sí, señorita, gracias. Listo, entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Erika no prendió cámara. Omar, Daniela, Karen, no les he podido tomar la foto. Me va a tocar decir para la primera, para cuando vaya a tomar el pantallazo, 5 puntos sobre la guía y verá que todos prenden la cámara. Eso sí, porque nos basamos en la nota. Entonces, la feria de la nota llega con la profesora Janice. Erika Chávez, ¿quién es? Sí, porque es que es una cosa que ustedes, chicos, no, pero que no sea nuestro motivo de estudiar por una nota, sino por superarnos, por tener un contexto totalmente diferente, por cambiar la historia de este país. Eso sí debemos de hacerlo, tener esa conciencia que es por salir adelante, que de pronto a la madrugada y estar por este medio, que sea algo significativo, ¿sí? La vida a veces se nos va en un momento y no nos damos cuenta. Entonces sí tenemos que aprovechar al máximo. Sí. Lo más duro de la madrugada es la bañadita. Señora. Lo más duro de la madrugada es la bañadita. Sí, lo más duro es la madrugada, exactamente. Sí. Y bueno, afortunadamente que esta semana son 2 clases únicamente, sí, por curso, pero ya cuando comencemos realmente con los proyectos, entonces usted va a tener que reunirse con su profesor de matemática, con su profesor de ciencia, con su profesor. Entonces es eso, sí, es eso de que le vamos cogiendo el gusto a esto mientras la misma naturaleza, miren, es la naturaleza que nos ha puesto en esta situación y por tal motivo, pues sencillamente eso. Bueno, solamente si no hay más preguntas, me parece muy bien. Felicito a los que participen. Miren, la clase a mí no me gusta hacerla sola, me gusta hacerla así como con Nicole, me gusta hacerlo con todos los que preguntaron. Nicole Reina muy bien, muy activa. Eso es lo que quiero, que usted no se quede allá detrás de esa pantalla y que sea la única, la profe la que habla. No, usted también tiene derecho a refutarme, a decirme, pero eso sabe cómo se logra cuando uno lee, cuando uno sencillamente viene preparado. Yo puedo refutarle al profesor y de pronto entrar en una discusión sana, en una discusión donde todos podamos aprender, porque de pronto la misma duda del Word la tenían todos, pero solamente de pronto Nicole fue la que dijo, no, pues yo le pregunto a la profe, porque nos está contradiciendo y me parece eso bien. Yo a veces pongo cascaritas, tanto en las evaluaciones como en eso. Entonces, pues la clase ya se va a acabar. Pues yo les digo gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Espero que en la próxima clase no sean 32, sino 40 y 50 estudiantes más. ¿Estamos? Sí, señora. Profe, Erika Chávez, yo conozco. Señora. Erika Chávez, hay un niño que está como Erika Chávez, pero no sé. ¿Quién es Erika Chávez? Porque se queda por fuera, nos queda menos de un minuto. Carlos Esteban Hoyo Chávez. Carlos, bueno, muy bien. Pilas porque cuando estoy con otro nombre tengo que identificarme. Me place de verdad haberlos vistos, chicos. Que el Señor los bendiga y que se pongan muy pilas en esta clase y en todas las clases. Muchísimas gracias.